Buenas tardes, soy del Tecnológico Nacional de México, el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera Ingeniería Logística, la materia Estadística Inferencial 2, Unidad 3, Análisis de Variancia, impartida por el profesor el ingeniero Juan Morales. Mi nombre es Carla Olivares Zavala, mi número de control 16212919 del grupo Z. Estamos a 3 de noviembre de 2020. Vamos a empezar con el tema de análisis de variancia de un factor. Como definición tenemos los métodos de análisis de variancia ANOVA requieren de la distribución F, que es distribución de Fisher. La distribución de Fisher tiene las siguientes propiedades. Tenemos que el número 1 de la distribución Fisher no es simétrica. Los valores de F Fisher estadísticos no deben ser negativos. Como vemos en esta gráfica tenemos la distribución, la cual no es una simétrica a ambos lados y empieza a partir del 0. No tiene valores negativos. El método del análisis de varianza de un factor considera las siguientes hipótesis: nula, que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que 3 o más medias poblacionales son iguales. La hipótesis nula plantea que las 3 medias son iguales, 3 medias de diferentes poblaciones. Tenemos que un valor pequeño como 0.05 o menos, por lo que el 0.05, recordemos que si un problema no nos da el valor de significancia, tomaremos el 0.05 por default, por ser el más común, el cual sale de resta, el 100% o 1 menos al 95 de nivel de confianza o 95, y así obteniendo el 5% o el 0.05, que es el nivel de significancia. Cuando tenemos un valor P, valor de probabilidad de 0.05 o menor de eso, tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula de que existe la igualdad de las medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como mayor que 0.05, no rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Tenemos aquí, podemos ver que la relación entre el estadístico de Fisher y el valor de P, cuando tenemos un estadístico de Fisher, estadístico de F pequeño, en este caso cuando lo tenemos en el área no sombreada, recordemos que el eje X empieza en 0 con los valores positivos. Tenemos un estadístico de Fisher pequeño, sin embargo es un valor muy posible que suceda, por lo cual el valor de P es grande. Cuando tenemos una combinación de un valor estadístico de Fisher pequeño y un valor P grande, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Caso contrario, cuando tenemos un estadístico de Fisher con un valor grande, el área sobrada, y un valor pequeño, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la igualdad de las medias y aceptar la hipótesis alterna de que las medias son diferentes. Aquí la hipótesis alterna plantearía que las medias son diferentes. El análisis de variancia ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con los datos clasificados con base en un tratamiento de factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para analizar análisis de variancia. Número 1. Las poblaciones tienen una distribución que son aproximadamente normales. Por lo general vamos a hacer el análisis de variancia con las poblaciones normales. Sin embargo, si las poblaciones no son normales, de igual manera se puede hacer. Número 2. Las poblaciones tienen variancias aproximadamente iguales, es decir, no se debe hacer una diferencia significativa entre las variancias de las poblacionales, porque si hubiera una diferencia significativa, una gran diferencia entre la población y otra, no podrían hacer la comparación de manera adecuada. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Tenemos que categorizar en base a una estadística o en base a un factor de un tipo de tratamiento.
Y tenemos ejemplos de medición de desaceleración del pecho en G, que es en prueba de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. No confundamos que G con la fuerza de gravedad que es 9.81 metros por segundo. Estas pruebas se hicieron chocando intencionalmente diferentes autos, de los cuales se obtuvieron esta fuerza G de los ejemplos. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda a otra persona, la fuerza recibida es de 4.1 G. Al desplomarse en una silla, la fuerza sería de 10.1 gramos. Al bajar un escalón, la fuerza sería de 8.1, que es la gravedad. Aquí tenemos el primer ejemplo, que son mediciones de aceleración del pecho en G, pruebas de choque en automóviles. Utilicemos las mediciones de aceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla. Un nivel de significancia de A alfa de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de las poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos el tipo de auto, que es compacto, mediano y grande. Tenemos 10 valores que van de 44 a 50, 41, 49 a 34 y 32 a 42. Tenemos aproximadamente la más baja fue 32. Aquí vamos a someter una prueba de tres poblaciones, tres diferentes tipos de carros donde se categorizan por tamaño: 10 carros compactos, 10 medianos y 10 grandes, a los cuales se hicieron pruebas de choque, obteniendo los datos vistos en la tabla de la fuerza G, que son medias de deceleraciones del pecho. Vamos a someter análisis de variancia a tres muestras que se obtuvieron de tres diferentes poblaciones, y vamos a determinar si las medias de estas muestras de diferentes poblaciones son iguales o diferentes. Lo mejor es hacer análisis de variancia, categorizar, separar los datos en columnas. Se pudiera tener una sola columna y se les podría poner una codificación. Sin embargo, lo más sencillo es ponerlos en una columna diferente. Lo primero que vamos a hacer es un análisis de variancia, hacer una prueba de igualdad, a diferencia o de las variancias. En caso de que las variancias de estas tres poblaciones sean diferentes, no podríamos hacer el análisis porque tuviesen desviaciones estándar o variancias muy diferentes, y podían tener un ruido los resultados. Por ende, no podríamos tener resultados confiables. Por eso es que al ser una prueba de variancia, lo primero que se tiene que hacer es esta prueba de igualdad de las variancias. Lo vamos a hacer en un programa en Minitab, donde ya tenemos nuestros datos. Y abrimos Minitab. Aquí tenemos nuestros datos, que son autos compactos, medianos, grandes. Tenemos 10 datos de cada uno. Entonces nos vamos a ir a estadísticas. Estamos en estadísticas ANOVA. Nos vamos a ir en prueba de igualdad de variancia. Vamos a aceptar. Aquí le vamos a seleccionar estadísticas ANOVA de prueba de igualdad de una varianza. Aquí le vamos a dar en separar. Aquí vamos a seleccionar autos compactos, medianos y grandes. Le damos en opciones de 95, y lo que nos pide, que es de 0.05%, le damos a aceptar. Aquí le damos a aceptar. Nos sale que es la prueba de igualdad de variancias de autos compactos, autos medianos, múltiples intervalos de separación para desviación estándar. Tenemos los autos compactos, medianos y los grandes. Si los intervalos no se sobrepasan, la desviación estándar corresponde, que son insignificantemente diferentes. Nos vamos aquí
que ahora analicemos los datos arrojados que perseguimos. Dice que la prueba de varianza igual es autos compactos, autos medianos y autos grandes. Tenemos el método hipótesis nula, hipótesis alterna, y nivel de significancia, que todas las varianzas son iguales, por lo menos una varianza es diferente a 0.05. Para la prueba de varianzas con el nivel de significancia de 0.05 tenemos los intervalos de confianza de Bonferroni de 95 para desviación estándar, que es la muestra n de desviación estándar, los autos compactos, que es de 4.39.92, el índice, los autos medianos de 10, de 4.37. Dice que un tamaño de muestra de 10 desviaciones estándar para cada uno de los datos, y como podemos ver son muy parecidas y tenemos los intervalos de confianza para desviación estándar para cada uno de los procesos. Nos vamos a ir a Minitab y vamos a ir pues a ver nuestros datos, que es lo que nos marca aquí, que la hipótesis nula de 0.5, los autos, la prueba y la prueba de igualdad de autos, que es lo mismo que tenemos aquí. Nivel de confianza individual, este es 98.33%, que es lo que tenemos aquí. Tenemos un nivel de confianza de 98.33 para la prueba que estamos haciendo. Las pruebas, métodos de comparaciones múltiples, estadística de prueba, el valor P, comparaciones múltiples, el EVEN del 0.22 o 0.808. Tenemos los valores de P de 0.979 ni de 0.8. Dice entonces no tenemos la prueba suficiente para determinar que esas variancias no son iguales para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Continuamos con el análisis de variancia. Nos arrojan diferentes gráficas, las cuales analizaremos por una. Tenemos una prueba de variancias iguales, autos compactos, autos medianos y autos grandes. Los múltiples intervalos de comparación para las desviaciones estándares de 0.05. Tenemos los autos compactos, la comparación de valor de P de 0.979, autos medianos, autos grandes. Si los intervalos no se sobrepasan, la desviación corresponde son significativamente diferentes. Aquí tenemos la primera, que ya le hicimos el análisis de igualación de variancia, y pues vamos a ver cómo sacamos las gráficas ahora. Y vamos a ver las gráficas. Bueno, vamos a Minitab, la abrimos, nos vamos a estadísticas, es de ANOVA, de aquí vamos a agarrar de un solo factor, y aquí le vamos a dar que están separadas. Vamos a seleccionar las tres otra vez, las tres, medianos, grandes. De aquí nos vamos a ir a opciones, aquí le vamos a dejar igual, le damos a aceptar y nos vamos a ir a comparaciones. Vamos a seleccionar Tucker, Fisher, Dunner, MBCD, HSU. Vamos a poner aceptar, luego vamos a ir a gráficas, vamos a seleccionar información de prueba, y aquí vamos a seleccionar 3 en 1, aceptar las comparaciones, y vamos a agarrar la de pruebas, le damos a aceptar y aceptar. Aquí ya nos aparecen todas las gráficas, vamos a separarlas, que es gráficas de residuos para autos compactos, medianos, gráfica de intervalos de autos, y tenemos las simultáneas y los de Turkey, Fisher y Dunner. Entonces vamos a revisarlos. Aquí tenemos las gráficas de intervalos de auto compactos medianos es del 95%. Aquí tenemos que en un intervalo de las tres medias, como podemos ver, tenemos autos compactos, medianos y grandes. Podemos ver si
visualmente que existe diferencia entre tres medias, sin embargo tenemos que analizar el análisis de varianza que se hizo. Y aquí vemos la prueba de Turkey a un 95%, el cual nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias son significativamente diferentes, y como podemos ver, el intervalo de automóviles grandes y autos compactos no contiene el 0, y con esto podemos determinar que este intervalo es significativamente diferente a los otros dos, o sea que los autos medianos y los autos compactos con los autos grandes, autos medianos, si tocan al 0, por eso podemos decir que sus medidas son significativamente diferentes. Entonces pues que son diferentes. Y tenemos aquí la prueba de Fisher, muy parecida a la de Turkey, donde se hacen comparaciones entre dos tipos de automóviles y dan el mismo resultado. Podemos ver que la diferencia entre grandes y autos compactos significa diferente por no pasar al 0. Dice si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes es significativamente diferente a la medida de control. En esta gráfica nos hace solamente dos comparaciones: autos medianos, autos compactos y autos grandes. Autos compactos, por el hecho de que la prueba de Dunning clasifica solo dos categorías, las categorías son muy parecidas, las clasifica como una sola teniendo el mismo criterio. Si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes a la medida de prueba de control. Tenemos que el índice de 95% simultáneo de HSU. Aquí tenemos que la prueba de H es un 95% con las tres comparaciones, y nos dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes, y bajo este criterio podemos ver las medias de los autos grandes y los autos compactos son diferentes. En las gráficas de residuos para autos compactos, autos medianos, autos grandes, tenemos el porcentaje, los residuos, la frecuencia. Aquí vemos las gráficas de los residuos, vemos la gráfica de probabilidad normal, donde podemos ver cómo se distribuye normalmente a través de la línea de probabilidad hacia arriba. De igual manera vemos una buena distribución a ambos lados, y podemos ver cómo se puede dibujar las campanas de Gauss. Proseguimos ahora a analizar el pergamino. Tenemos que una prueba de variancias iguales, autos compactos, autos medianos, autos grandes, ANOVA unidireccional, autos compactos, autos medianos y autos grandes. Tenemos los métodos hipótesis nula, todas las medias son iguales, la hipótesis alterna, por lo menos una media es diferente. El nivel de significancia a 0.05 se propuso igualdad de variancias para el análisis. Tenemos un nivel de alfa de 0.05, y esta está determinando la hipótesis nula, que todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna por lo menos una media es diferente. Podemos tener la información del factor, nivel y valores. Tenemos el factor número 3, que es auto compacto, autos medianos y autos grandes. Aquí tenemos los datos, son automóviles compactos, medianos y grandes. El análisis de varianza, tenemos la fuente, el ajuste, el MC de ajuste, el valor y el valor P, donde el factor es 2, 27, el error es 27 y el total es 29. Dice aquí tenemos los grados de libertad de la suma de los cuadrados ajustada, el estadístico de Fisher y el valor de P, el cual es más importante analizar, como en este caso nos dio menor a alfa de 0.05, con lo cual tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula, que de todas las medias son iguales, y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que al menos hay una diferente. Tenemos un resumen del modelo, que es ese de 4.45970. Tenemos la R cuadrada, que es del 23.27%, y la R de cuadrado ajuste, que es del 17.59%, la R cuadrada de precisión, que es del 5.27%. Aquí tenemos que el método de desviación estándar general de la R cuadrada ajustada y la R cuadrada predicha, el valor de R ajustada nos representa que tenemos un 17.59% atribuible a la variación. Tenemos unas medias, que es un factor de los tres datos, que son los autos compactos, medianos y grandes, que el valor es de 10. Tenemos la media, que de los autos compactos es de 44.70, los medianos 42.10
y los grandes de 39.0. La desviación estándar que es de 4.40, 4.36 y 4.62. Aquí tenemos que el tamaño de la muestra que es 10, la media de cada uno de los valores, la desviación estándar de cada uno y el intervalo de confianza del 95% de la media. Tenemos la desviación estándar de la población y comparación en parejas de Turkey. Agrupar información utilizando el método de Turkey y una confianza del 95%. Tenemos otra de los factores. Aquí se categorizó a los actos compactos como A los conjuntos grandes como B y a los actos medianos como AB por el hecho de que los actos medianos sus valores están en medio de los actos compactos y los grandes. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Tenemos pruebas simultáneas de Turkey para la diferencia de las medias, que es diferentes niveles. El nivel de confianza individual es del 98.04%. Aquí tenemos que la prueba de Turkey, las tres comparaciones que ya vimos en una gráfica. Aquí podemos ver la diferencia entre las medias, los errores estándar, los intervalos de confianza de las diferentes. Recordemos que si esos valores pasan por el 0, no hay diferencias entre las medias, por ende son iguales, y como podemos observar, la única que tiene un valor de confianza que no pasa por el 0 son autos grandes, autos compactos. Por ende determinamos que el caso de las medias son significativamente diferentes. También podemos llegar a esa conclusión por medio del valor P. Si el valor P es menor al valor de significancia, y como ya se mencionó, los autos grandes autocompactos son los únicos, en este caso podemos llegar a la conclusión ya mencionada. El nivel de confianza está en prueba del 95%, que es simultáneo al 95% de Turkey. Comparación en parejas de Fisher. Agrupar información utilizando el método LSD de Fisher y una confianza del 95%. Las medias no comparten una letra, son significativamente diferentes. Aquí tenemos a la prueba de Fisher, se categorizó de igual manera A, B y AB, que son pruebas individuales de Fisher para diferenciar las medias. Aquí el nivel de confianza fue del 88.07%. Tenemos las comparaciones, como podemos ver, son los mismos resultados de las tres intervalaciones, que es aquí, entonces las tenemos iguales. Pero el valor de P del intervalo de autos grandes, autos compactos, nos dio un valor menor a la prueba de Turkey. El nivel de confianza de esta prueba fue del 88%. El ICC individual es del 95% de Fisher. Comparaciones múltiples de túnel con el control. Agrupar información utilizando el método de Dunning y una confianza del 95%. Aquí tenemos que pues los nombres de los factores, el número que fueron de 10, la media y la agrupación. Aquí tenemos la prueba de Dunning y tenemos las categorías A. Las categorías salen los autos compactos y medianos. Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes a las medias del nivel de control. Pruebas simultáneas de Dunning para la media del nivel media de control. Dice, aquí se hace comparaciones con la categoría de control con los autos compactos con los autos medianos y grandes. En este caso no hace comparaciones de los medianos con los grandes. En esta prueba se toma un patrón y en base a ellas se hacen las comparaciones. Vemos que en la comparación de autos medianos compactos tiene una diferencia del menos 2.6 y su intervalo de confianza pasa por el 0 y un valor P ajustada de 0.336, por lo cual no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En la comparación de autos grandes compactos, una diferencia de menos 5.7, un intervalo de confianza que no pasa por el 0, el valor de P es de 0.015, que es un menor de 0.05, y con ello tenemos la evidencia para decir que las medias de población son diferentes. El nivel de confianza individual es de 97.27. El ICC simultáneo del 95 de Dunning. Comparaciones múltiples con el MCB de HSU. Tenemos pruebas simultáneas de HSU para la media de nivel, la mayor de las medias de otros niveles. En este caso hace tres comparaciones. Sin embargo, esta prueba, cuando tenemos el 0 al final, ya vimos su gráfica, podemos determinar que las medias son diferentes. Lo podemos ver con los datos en el caso de los autos grandes.
compactos que tienen un valor de 0.08%, que es menor a 0.05, y con ello tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula. Con las medias son iguales, todo este nivel de confianza 94.1%. Tenemos que el nivel de confianza pues es de 94.41%. Como podemos observar, las 4 pruebas nos dieron el mismo resultado. Hicimos un solo resultado, un poco de diferencia, pero en todas podemos determinar que existe la diferencia entre los autos grandes y los autos compactos. Hélice de 95% simultánea de HCU. Ahora tenemos el siguiente ejercicio, que es lesiones en la cabeza con un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza de los maniquíes para prueba de choques. Se utilizan las unidades de HSI por las siglas de Heart and Conduct, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen las mismas medias. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí tenemos los 3 datos, que es tipo de auto y el número, que son 10, el compacto, mediano y grande. O sea, vamos a someter a prueba estas 3 poblaciones, 3 diferentes tipos de carros donde se categorizaron por tamaño: 10 carros compactos, 10 medianos y 10 grandes, a los cuales hicieron pruebas de choque obteniendo los datos que representan un criterio estándar de lesión de cabeza. Vamos a someter a un análisis de varianza a estas 3 muestras que se obtuvieron de 3 diferentes tipos de población, y vamos a determinar si las medias de estas 3 muestras en diferentes poblaciones tienen las mismas medias, y con base a ello contestar si los automóviles grandes son más seguros. Lo mejor es hacer un análisis de varianza, es categorizar, separar los datos en columnas. Se podía tener una sola columna y se les podía poner en la codificación. Sin embargo, lo más sencillo es ponerlos en columnas diferentes. Lo primero que vamos a hacer es análisis de varianza, es hacer la prueba de la igualdad o diferencia de varianza. En este caso, las variaciones de estas 3 poblaciones sean diferentes. No podríamos hacer el análisis porque tuviese desviaciones estándar o desviaciones muy diferentes, y pudiera ser que pudiera tener un ruido en los resultados. Por eso no podríamos tener resultados confiables. Por eso es que al hacer una prueba de varianza, lo primero que se tiene que hacer en esta prueba de igualdad de varianza lo vamos a hacer en el programa de MITAB, donde ya tenemos nuestros datos. Bueno, aquí ya tenemos nuestros datos. Nos vamos a estadísticas de ANOVA, nos vamos a ir a prueba de igualdad de varianza. Aquí vamos a seleccionar la que dice por separar. Vamos a seleccionar auto compacto, auto mediano y auto grande. En opciones nos vamos a dejar 95%. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí nos aparece la prueba de igualdad de varianzas de autos compactos, autos grandes, y el método de hipótesis nula a hipótesis alterna, a nivel de significancia del 0.05, en los intervalos de confianza de Bonferri de 95 para una desviación estándar, y los datos que son de 10, pues el auto compacto, mediano y grande. El nivel de confianza individual fue del 98.33%. Tenemos las pruebas del método, pruebas de prueba, y tenemos la prueba de igualdad, donde nos marca pues aquí nuestra gráfica, dice que si los intervalos no sobrepasan las desviaciones estándar corresponde son significativamente diferentes. Aquí tenemos las comparaciones múltiples del 0.120, las pruebas Revene del valor de P de 0.173, y pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos la comparación de los 3 carros compactos, mediano, grande, en una prueba de variación de las varianzas, y como podemos ver, el valor P es de 1.20, que es lo que tenemos en nuestra gráfica aquí, que es de 1.20, que se obtuvo con la comparación múltiple de las varianzas del valor P de 0.173 en la prueba de la Eleven. Como podemos ver, en los dos casos el valor de P es alto,
por lo cual el valor de P no es igual ni menor a 0.05, que es el valor de nivel alfa, por lo cual no tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que las variancias son iguales. Entonces no podemos rechazar que las variancias son iguales ni tampoco aceptar que las variancias son diferentes. Como podemos ver en la gráfica, en los autos compactos las variancias estuvo un poco menor, los autos medianos tuvieron una variancia un poco más grande a los de los autos compactos por lo menor de los autos grandes. Como nuestro valor de P no nos dio menor a 0.05, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que las variancias son iguales, mientras que la hipótesis alterna plantea que la igualdad que las variancias son diferentes. Pero como no tenemos las evidencias para rechazar la hipótesis nula, no podemos asumir el rechazo de que sean iguales, ni podemos concluir de que son diferentes, por lo que podemos hacer el análisis de variancia. Ahora analizaremos los datos arrojados en el pergamino. Tenemos que la prueba de variancia entre autos compactos, medianos, grandes, y la hipótesis nula, hipótesis alterna y el nivel de significancia, que todas las variancias son iguales, por lo menos una variancia es diferente, y el nivel de significancia que fue de 0.05. Para la prueba de variancia con un nivel de significancia de 0.05 tenemos un tamaño de muestra de 10, las desviaciones estándar para cada uno de los datos, y como podemos ver tiene algo de separación, y tenemos los intervalos de confianza para desviación estándar para cada uno de los procesos. El nivel de confianza individual es 98.33%, que es lo que nos salió aquí. Y aquí queda el 98.33. Y ¿qué estamos haciendo? Tenemos los valores de P de 0.120 y de 0.173. Entonces no tenemos la prueba suficiente para determinar que esas variancias no son iguales para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Continuamos con el análisis de varianza y vamos a que nos arrojan diferentes gráficas, por lo cual analicemos por una sola, y vamos a hacer estadísticas de ANOVA de un solo factor. Aquí le vamos a seleccionar y separar, vamos a seleccionar las tres: acto compacto, acto mediano y acto grande, y nos vamos a ir a opciones, le vamos a dejar 95 y nos vamos a ir a comparaciones, vamos a seleccionar Tukey, Fisher, Dunner, MBCDI y a pruebas, le vamos a dar a aceptar, nos vamos a ir a gráficas, vamos a seleccionar de 3 en 1 y le vamos a dar a aceptar, aceptar. Aquí ya nos empiezan a arrojar varias gráficas donde ahorita explicaremos cada una. Vamos a separarlas, y la de HCU, que es de 95%, la de Dunner, la de Fisher y la de Tukey. Entonces vamos a ver el resumen del modelo, las medias, aquí pues cada una de las diferentes, y vamos a explicarlo en nuestra siguiente tabla. Aquí nos arroja diferentes gráficas. Aquí tenemos un intervalo de las tres medias. Como podemos ver, tenemos los autos compactos, medianos y grandes. Podemos ver visualmente que existen diferencias entre las tres medias. Sin embargo, tenemos que analizar el análisis de varianza que se hizo. Aquí tenemos la prueba de Tukey a 1.95, el cual nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes, y como podemos ver, no todos tocan el cero. Por eso podemos decir que sus medias no son significativamente diferentes. Aquí es donde toca cero. Dice: si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y aquí tenemos la prueba de Fisher, muy parecida a la de Tukey, donde se hacen comparaciones entre dos tipos de autos y nos da el mismo resultado. Podemos ver, todos tocan el cero, pero eso podemos decir que sus medias son significativamente diferentes. En esta gráfica nos hace solamente dos comparaciones: autos medianos, autos compactos y autos grandes, y autos grandes con los compactos, por el hecho de que la prueba Dunning clasifica solo dos categorías que son muy parecidas, las clasifica como una sola, teniendo
el mismo criterio. Si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes de las medias del control. Tenemos que el 95% simultánea de HSU. Aquí tenemos la prueba HSU a un 95% con las tres comparaciones y nos dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes, y bajo este criterio podemos ver que ninguna media son diferentes. Y aquí vamos a ver la gráfica de los residuos. Vemos la gráfica de probabilidad normal, donde podemos ver que se distribuye normalmente a través de la línea de probabilidad hacia arriba de la igual. Vemos una buena distribución a ambos lados y podemos ver cómo esta distribución de un histograma. Seguimos a analizar el pergamino. Tenemos una prueba de varianza iguales, autos compactos, autos medianos y autos grandes. ANOVA unidireccional, autos compactos, autos medianos y autos grandes. Tenemos el método de hipótesis nula, que todas las medidas son iguales. La hipótesis alterna, por lo menos una medida es diferente, y el nivel de significancia a 0.05. Se propuso igualdad de varianza para el análisis. Tenemos un nivel alfa de 0.05 y nos está determinando la hipótesis nula de todas las medias son iguales y la hipótesis alterna por lo menos una media es diferente. La información tenemos factor, nivel y valores. El factor 3, autocompactos, autos medianos y autos grandes. Aquí tenemos los datos son automóviles compactos, medianos y grandes. Y aquí los grados de libertad, la suma de los cuadrados ajustada y el estadístico de Fisher y el valor de P, el cual es más importante analizar, y como en este caso nos dio mayor alfa de 0.05, con el cual no tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales, y si rechaza la hipótesis alterna, que nos dice que al menos hay una diferente. Aquí tenemos el modelo de la desviación estándar general de la R cuadrada, de la R ajustada y la R predicha. El valor de R cuadrada ajusta nos presenta que tenemos un 0% atribuible a la regresión, y tenemos el tamaño de muestra, que es de 10, la muestra de cada uno de los valores, la desviación estándar de cada uno y el intervalo de confianza a un 95% de la media. Y la desviación estándar agrupada es de 125.978. Tenemos la desviación estándar de la población, y la comparación en Turkey en parejas es agrupar información utilizando el método de Turkey y una confianza del 95%. Tenemos el factor N, el 10, que la media salió de 4.31, de 3.90 y 3.85. Y la agrupación fueron A, se categorizó a los tres autos como A. Las medias que no comparten las letras no son significativamente diferentes. Y las pruebas de Turkey para diferentes medias. Dice que la prueba de Turkey, las tres comparaciones que ya vimos en su gráfica, aquí podemos ver la diferencia entre las medias, los errores estándar, los intervalos de confianza de las diferencias. Recordemos que si esos valores pasan por el 0, no hay diferencia en las medias, por ende son iguales. Y como podemos observar los tres intervalos, si pasan por el 0, todas las medias son iguales. También podemos llegar a esta conclusión por medio del valor P. Si el valor de P es menor al valor de significancia, y como se mencionó, todas las comparaciones tienen un valor de P mayor, y con ello llegando a la conclusión ya mencionada, el nivel de significancia de prueba fue del 95%, el ISC simultáneo del 95% de Turkey. Comparaciones en parejas de Fisher, agrupar información utilizando el método LSD de Fisher y una confianza del 95%. Y las medias no comparten una letra, son significativamente diferentes. Aquí tenemos la prueba de Fisher, se categorizó de igual manera las pruebas individuales de Fisher a diferencia de ella. El nivel de confianza simultánea fue del 88.0%. Tenemos las comparaciones, como podemos ver son los mismos resultados en las tres interacciones, pero el valor de P, la interacción y el intervalo de los tres comparaciones dio un valor menor a la prueba de Turkey. El nivel de confianza en esta prueba fue del 88%. Y tenemos la prueba de Dunning. Tenemos las categorías A, las cuales están en los tres autos. Las medias no etiquetadas a la letra A son significativamente diferentes de la media del nivel de control. Aquí se hace la comparación de la categoría del control
que son los autos compactos con los autos medianos y grandes. En este caso no se hace comparación de los medianos con los grandes. En esta prueba se toma un patrón y en base a ello se hacen comparaciones. Vemos que la comparación de autos medianos compactos tiene una diferencia de menos 40.9 y su intervalo de confianza pasa por el 0 y un valor de P ajustada de 0.692, por lo cual no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En las comparaciones de los autos compactos tenemos una diferencia de menos 45.7 con un intervalo de confianza que pasa por el 0. El valor de P es de 0.635, que es mayor a 0.05, y con ello no tenemos la evidencia para decir que las medias de la población son diferentes. Y aquí tenemos el ICC simultáneo del 95% de Dunner, donde las pruebas simultáneas de HSU para la media del nivel, la mayor de las medias de otros niveles. En este caso, las tres comparaciones, sin embargo, en esta prueba, cuando tenemos el 0 al final ya visto en su gráfica, podemos determinar que las medias son diferentes. Lo podemos ver con esos datos, los valores de P, que son mayores a 0.05, y con ello no tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula, que las medias son iguales, todo con un nivel de confianza del 94.4%. Y el nivel de confianza individual del 94.41. Como podemos observar, las cuatro pruebas nos dieron el mismo resultado, solo con un poco de diferencia, pero en todas las podemos determinar que no existe diferencia entre las medias de los tres autos. No podemos decir que los automóviles grandes son más seguros. Hice de 95 simultáneas de HSU. Ahora vamos con el análisis de varianza de dos factores. Definiciones. Existe una relación entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro. Su objetivo, con valores muestrales clasificados con base en un variable de renglón y con una variable de columna, utilizaremos un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de intervalo, un efecto de factor de renglón y un factor de columna. Los requisitos para el análisis de varianza. Para cada uno de los valores muestrales provienen de la población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen las mismas varianzas o desviaciones estándar, es decir, que las varianzas o desviación estándar no debe ser significativamente diferente, pero no exactamente iguales, pero sí deben de estar dentro de los mismos parámetros o parecidas, no extremadamente diferentes. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valor muestral. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Tenemos un ejemplo que son mediciones de deceleración del pecho en G en prueba de choque de automóviles. Dice que utilicemos un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo automóvil, primer factor extranjero, nacional, y un factor de columna del tamaño del automóvil según factor compacto, mediano, grande. Utilizamos un nivel de significancia de 0.5. Aquí tenemos el tipo de auto, que es extranjero y nacional. Tamaño de automóvil: compacto, mediano y grande. Aquí tenemos 6 datos. Estos datos ya los tenemos ingresados en el Minitab, donde tenemos en diferentes columnas. Las primeras son las respuestas, que son las medias de la deceleración de pecho, y la segunda es la primer factor, que es el tipo de automóvil: 9 extranjeros y 9 nacionales. Y la tercera columna tenemos el tamaño de los automóviles compactos, medianos y grandes. Antes de hacer análisis de variación de dos factores, analicemos las medias para que nos ayudamos con Minitab. Bueno, aquí nos vamos a ir a Minitab. Vamos a agarrar, aquí tenemos la deceleración en pecho, el tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Entonces nos vamos a ir a estadísticas de ANOVA, y nos vamos a ir a análisis de medias. Le vamos a dar aquí en respuesta, le vamos a dar
aceleración. En el factor 1, tipo de automóvil, seleccionarlo. En el factor 2 le vamos a dar tamaño del automóvil. Aquí le vamos a dejar igual y le damos a aceptar. Aquí nos sale la gráfica que es ANO normal de los dos factores de desaceleración del pecho. Entonces esto lo tenemos aquí, que este es el análisis de media con un valor de alfa de 0.05, o sea que tenemos un nivel de confianza del 95%. En la primera gráfica vemos los dos factores, el tamaño compacto del mediano y de la grande relacionado con el segundo factor extranjero y nacional. Vemos que los límites no están marcados en estos factores de la media, y como podemos ver en la integración de los efectos no tenemos ningún punto fuera de todos, están cercanos al cero. También vemos que en la escala que van del menos 113.6 al 113.6 y ningún dato se encuentra fuera, y con ello vemos la desviación estándar no difiere significativamente. Vemos también los efectos principales para el tipo de automóvil, que la media es de 383.9 y vemos dos pintos que son los límites de control cuyos valores es de 340.44 como inferior, lo tenemos en los nacionales, y un valor de 427.44 que sería el superior, y en los extranjeros, por lo cual sí hay diferencia entre las medias entre los automóviles extranjeros y nacionales. En el efecto para el tamaño de automóvil podemos ver que los límites de control van de 274.33 a 493.6 y los tres se encuentran dentro del límite de control. Gráficamente podemos ver que mientras más grande sea el automóvil, menor será el impacto en el pecho. Ahora continuaremos con un análisis de varianza. Nos vamos a ir a Minitab, regresamos y nos vamos a ir a estadísticas de ANOVA. Luego nos vamos a ir a ANOVA balanceado. Aquí en la respuesta vamos a poner desaceleración. Bueno, aquí vamos a dar tipo de automóvil, tamaño de automóvil, en el siguiente tipo de automóvil. Después le ponemos por, le damos en gráfica, seleccionamos 4 en 1 y le damos aceptar. Aceptar. A ver, estadísticas, ANOVA, de balanceado, tipo por, gráficas, 4 en 1. Aceptar. Aquí continuaremos ahora con el análisis de varianza, que es gráficas para desaceleración del pecho en G. En esto nos dice que los residuales, como podemos ver en esta distribución de una manera normal alrededor de la línea de la población normal, vemos que su distribución es normal a ambos lados, positivos como negativos. Tenemos la campana de Gauss, los datos en el centro, y vemos que los datos dentro del control, aquí tenemos el porcentaje, los residuos, frecuencia, el histograma, el orden. Tenemos que es la desaceleración en pecho en G. Dice que ANOVA de aceleración con el tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Tenemos un tipo de automóvil tipo fijo, nivel 2 y 3, que es extranjero, nacional, compacto, grande. En la raíz de varianza de aceleración en pecho G tenemos tipo de automóvil 1, 2 y 2. Y aquí tenemos como error que nos marca el 12 y el total fueron 17. Dice que tenemos los tipos de automóviles con valores de grados de libertad, suma de cuadrados y estadísticos de Fisher. Sin embargo, utilicemos el valor de P para ver si el factor es significativo. Tomando en cuenta la hipótesis nula, nos dice que no va a haber diferencia entre las medias de los tipos de automóvil y la alterna, que no tendrá la misma media los dos tipos de automóviles. Como podemos observar, el valor de P es de 0.159 y el valor mayor de significancia es de 0.05, entonces no tenemos la prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna, que plantea que existe la diferencia entre las medias en los automóviles extranjeros y nacionales. Ahora lo haremos con los tamaños de los automóviles, y como vemos, nuestro valor de P es de
0.655 y es mayor a 0.05. Recordemos que la nula nos dice que no va a haber diferencia entre las medias de los tres tamaños de automóvil y alterna, que no tendrá la misma media en los tres tamaños de automóviles. No tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna, que plantea que existe diferencia de las medias de los automóviles compactos, medianos y grandes. Por último, lo haremos con el tipo y tamaño del automóvil. Vemos que tenemos el valor de P de 0.289, por lo cual tenemos una probabilidad de 28.1 de que la medida de la interpretación y el tipo de tamaño de automóviles sean iguales. Tenemos S que 123.019, la R cuadrada tenemos el 33.15% y la R cuadrada ajustado el 5.3%. Tenemos una desviación estándar de 123.019 población, la R cuadrada que ajusta con un valor de 5.33, por eso tenemos un 5.3% de la variación que puede disminuir a los demás factores. Utilicemos otra herramienta más clara para el análisis de varianza. Aquí la tenemos, que es la gráfica de intervalos de aceleración en el pecho. Para esto nos vamos a ir a Minitab y vamos a irnos a estadísticas, ANOVA. De aquí nos vamos a ir a gráfica de intervalo. Gráfica de intervalos. Variables de gráficas. Estadísticas de ANOVA. Bueno, aquí ya lo tenemos resuelto y nos vamos a ir que la decisión del pecho en G. Aquí tenemos de manera visual los intervalos de confianza para 6 medidas. Para los automóviles extranjeros de tamaño compacto tenemos el intervalo de 107 a 783 con una media de 445. El tamaño grande tenemos el intervalo de menos 61 a 975 con una media de 457. El tamaño mediano de intervalos de 60 a 700 con una media de 380. Mientras que para los automóviles nacionales de tamaño compacto tenemos una media de 384. De tamaño grande tenemos un intervalo de 27 a 453 con la media de 240. De tamaño mediano tenemos un intervalo de 230 a 574 con media de 397, todo lo anterior con 95% de confianza, que aquí nos los marca. Tenemos la desviación del pecho, tamaño de automóvil, tipo de automóvil, extranjero, mediano, grande, compacto y el nacional. De aquí tenemos las diferentes gráficas donde nos marca el resultado. La gráfica de efectos principales para deceleración del pecho G y medidas de los datos. Tenemos que va desde 427, que es el nacional, y tenemos el tamaño de automóvil. Aquí tenemos que el efecto de los factores, como podemos ver, los tipos de automóvil tiene una pendiente negativa, para lo que la media de los autos extranjeros es mayor a la media de los automóviles nacionales. En el factor del tamaño de automóvil tenemos tres diferentes y la mayoría de la diferencia la tenemos entre los autos compactos y autos grandes. Podemos concluir que los autos nacionales y los grandes tienen el menor impacto de deceleración. Tenemos también la gráfica de deceleración en el pecho, donde tenemos la interacción de dos factores. En azul tenemos los automóviles extranjeros y en rojo las nacionales. Tenemos el eje X, el tamaño de los automóviles de aceleración. Como las dos líneas son paralelas, vemos que hay interacción entre los dos. Bueno, como ya vimos que hay interacción entre los dos automóviles, los nacionales y los extranjeros, pues este factor sí influye en el otro. Ahora vamos con las herramientas aplicadas en el campo laboral.